Bienvenidos, bienvenidas, buscadores y buscadoras de tu código de vida. Hoy os quiero hablar de las 7 propiedades, de los 7 beneficios que tiene el agua caliente. Y diréis, bueno, ¿y el agua caliente? Sí, os voy a hablar de todas las propiedades que nos va a aportar el agua caliente. Me presento, mi nombre es Lucrecia Otero, soy la autora de la trilogía Tu código de vida, que está basada en el Ayurveda y que muy pronto tendréis en vuestras manos. Bueno, comentaros que ¿por qué voy a hablar del agua caliente? Bueno, pues el agua caliente, que además no nos cuesta y que tiene muchísimas bondades en el organismo. El Ayurveda, de hecho, establece que es un bien preciado para el organismo porque lo que va a hacer es equilibrar los 3 dosas y sobre todo mantener la salud. Hay un principio en el Ayurveda son los 5 elementos y uno de ellos es el agua. ¿Bien? El agua es como la materia, o sea, representa la materia en fluido, ¿bien? Representa el principio de la cohesión, es lo que une. Y se considera en el Ayurveda que cuando nosotros hervimos agua caliente, la estructura molecular del agua cambia por completo. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite que en el momento que se introduce en nuestro cuerpo, se asocie con una serie de toxinas y sea más fácil el eliminarlas. ¿Bien? Pero aparte de esto, actúa también como un receptor de energía, de una energía que tiene unas propiedades termodinámicas, aumenta la temperatura corporal. Este aumento de la temperatura corporal va a equilibrar un montón de procesos en nuestro organismo. ¿Bien? Uno de ellos, por ejemplo, es que actúa sobre el sistema nervioso. ¿Y cómo? Bueno, pues lo que va a hacer es relajarte, producir un descenso del estrés, del nerviosismo y actuar entonces de forma efectiva sobre el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque produce una relajación, no solamente de la musculatura, de las articulaciones, ¿bien? Y esto ayuda a calmar el cuerpo. Pero además también actúa sobre el tránsito intestinal. Y aquí os quiero comentar que hay mucha gente que ha hecho una serie de dietas para bajar de peso donde aumenta la fibra, ¿bien? Y el problema, ¿dónde está? Que si yo aumento la fibra, pero no me gusta beber, lo que voy a hacer es impactar. O sea, voy a acabar en urgencias. ¿Por qué? Porque necesitamos la fibra para que nuestro intestino pues se limpie. Es como la fibra lo que va a ayudar a limpiar la basura colónica, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando nosotros no bebemos, esa fibra no, o sea, se queda quieta y el intestino no tiene un movimiento como el corazón. Entonces, nosotros debemos de hacer ejercicio y estimular también esa movilidad, ese peristaltismo intestinal, que cuando nosotros introducimos fibra en nuestro organismo y añadimos agua caliente, lo que va a hacer es producirse una contracción, como unos espasmos que van a ayudar, van a producirse una serie de espasmos que van a ir llevando toda esa fibra y limpiando todo ese colon, eliminándolo así, eliminando todo lo que es la suciedad de las paredes, las toxinas y facilitando mucho más la evacuación. Entonces, aumenta la motilidad intestinal, aumenta ese movimiento y eso nos ayuda y lo hace más el agua caliente. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que además alivia todo lo que es la inflamación abdominal. Entonces, te va a ayudar a mantenerte con un equilibrio en la zona del abdomen. Un equilibrio, o sea, quiero decir, menos gases, menos timpanizada, menos sintomatología. ¿Bien? Pero además actúa en las alteraciones de la menstruación, por ejemplo, pues los típicos síntomas de retortijones, de cólicos, incluso calambres, bien, lo que va a producir es una relajación muscular del abdomen, con lo cual voy a tener menos sintomatología. Después va a actuar incluso en la pérdida de peso y decís, ¿pero cómo en el peso? Sí, porque se considera que cuando nosotros bebemos agua caliente, evidentemente estoy hablando de agua caliente no sola, puede ser con alguna infusión o con sustancias detoxificantes que pueden ser pues alcachofa, ruibardo, pues anís estrellado, hay múltiple diente de león, por ejemplo, hinojo.
saucomento, o sea que luego lo podemos nosotros añadir con sustancias que ayuden a purificar el organismo, a desintoxicar. De hecho, ya existen estas sustancias unidas en el mercado para que hagamos ahora, en estos momentos. Es buen momento para detoxificar el cuerpo, pues en 15 días, en un mes, en lo que es esta estación, ¿no? Entonces, ¿por qué pérdida de peso? Porque el agua caliente lo que va a hacer es que disminuya el consumo de calorías. Yo voy a tener menos apetito, ¿bien? Y con lo cual eso me va a librar de tener menos antojos incluso. Entonces va a disminuir ese aporte calórico al organismo. Además, lo que va a hacer el agua es aumentar la hidratación. ¿Por qué? Porque el agua caliente lo que va a hacer es que penetra mucho más fácilmente en tejidos más profundos. De hecho, hay estudios clínicos que demuestran que tarda mucho más tiempo en absorberse el agua fría que el agua caliente. Entonces, si penetra más profundamente, mi cuerpo va a estar más hidratado. Y evidentemente tendrá un efecto anti-aging, porque si estoy comentando que penetra a nivel profundo, en la piel lo que va a hacer es limpiarla, es purificarla. Y son encima, utilizo en mi piel sustancias naturales, eso va a beneficiar. Voy a tener una piel mucho más purificada. Porque además lo que voy a hacer es activar el fibroblasto de la piel. Mi piel va a estar más elástica, va a estar más hidratada y la profundidad de la arruga no se va a notar tanto. Entonces va a haber como un rejuvenecimiento porque hay una reparación celular. Además, también va a influir en el sistema digestivo. Y en el sistema digestivo, que es la fuente de la salud, cuando consumes agua caliente, cuando hemos estudiado, ¿os acordáis que cuando hablaban de las enzimas, cuando estudiábamos en EGB y hablaban de las enzimas, nos decían, con calor, las enzimas aumentan su reacción metabólica, se hacen mucho más activas y la reacción es más rápida. Pues de esta manera, en el sistema digestivo, cuando nosotros, por lo que comentábamos en los otros vídeos de la alimentación, cuando yo tengo una pota de agua caliente y echo frío, lo que hago es paro la digestión. Por tanto, el agua caliente, incluso en Ayurveda hay un remedio que es utilizar un poquito de jengibre en agua caliente media hora antes de comer, lo cual es hace como una función muy aperitiva y aparte facilita mi digestión de cualquier comida que tome posterior. Entonces, lo importante para mantener la salud es tener un buen acné, un buen fuego digestivo, para que me separe lo que yo necesito absorber y lo que necesito eliminar. Cuando yo aporto agua caliente a mi organismo, en mi digestión lo que va a favorecer es la metabolización de esas sustancias, con lo cual yo voy a tener una mejor digestión, se van a absorber mejor los nutrientes que tengo que absorber en mis tejidos, entonces mis tejidos van a estar mucho más nutridos, con lo cual todas esas toxinas que si tomo agua fría se van a depositar en mi organismo va a necesitar mayor energía para desechar todas esas toxinas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, primero, el órgano sensorial de lo que es el agua es la lengua. ¿Bien? La lengua, porque si la lengua no tiene agua, no me sabe nada, no soy capaz. De hecho, cuando tengo la lengua seca, más pastosa, es un signo de deshidratación. Entonces, se considera que no debo beber media hora antes, dicen. Bueno, en unos libros media hora antes y una hora y media después. Entonces, agua fría estamos hablando. Durante la comida generalmente se puede beber como 200 ml, que viene siendo como un vaso de agua, pero debe de ser caliente. Esto va a depender del dosa. ¿Por qué? Porque, a ver, el dosa que tendría que beber más sería el dosa pitta, que es el que tiene más calor. Incluso en verano está permitido el que pueda beber un agua un poquito más fresca que los demás dosas. Y fresca no es fría, es a temperatura ambiente. Bien, este sería el dosa porque además es el que más suda, el dosa pitta, es el fuego que hablábamos. En cambio, el dosa kapha y el dosa vata son fríos, necesitarían beber el agua más caliente. Pero el dosa kapha es un dosa que tiende a retener agua, ya tiene agua de por sí. Por tanto, cuando se desequilibra, se van a originar inflamaciones y edemas. Bien. Entonces, quien debiera beber más sería el dosa vata. Pero estos 200 ml que os digo, que es el vaso de agua, va a depender, porque si yo tomo
no solamente del dosa, sino yo tomo una comida que es muy semilíquida, pues yo qué sé, pues que tiene gran cantidad de agua, o líquida del todo, lo que es una sopa ya directamente, pues mi aporte de agua no va a ser el mismo. Bien, entonces, estas cosas que son que todo es bueno para todo, pues no. Hay cantidad de gente que le dice, no, tú tienes que beber 2 litros diarios. Depende siempre. Una persona CAFA no necesita beber tanto. Por eso hay un instinto natural que le lleva a cada uno a beber lo que necesita y que si uno está centrado, pues es capaz de detectarlo. De hecho, en la orina también lo podéis detectar. O sea, la orina durante el día debe ser una orina de color claro. En cambio, debe ser un poquito más oscura por la mañana, nada más levantarnos, porque se ha ido filtrando todo a través del riñón y da un poco más oscura. Durante el día, si es muy oscura, es que no estoy bebiendo de forma adecuada y si tiene algún tipo de olor, detecta pues algún tipo de infección, ¿vale? Pero además, como sabemos, es muy importante los baños de agua caliente y aquí también quería comentároslo porque siempre he sabido que no, el agua caliente es fatal para el cuerpo porque uno no se debe... No, el agua caliente y un baño de agua caliente, aparte de inducir al sueño, baja muchísimo los dolores de cabeza, sobre todo los de CAFA y los de bata, pero además es un gran relajante, no solo muscular, sino articular. Es un gran relajante del sistema nervioso, como ya os había comentado antes, pero al nivel del estrés lo que va a hacer es actúa sobre lo que son las glándulas suprarrenales, disminuye el cortisol. Al disminuir el cortisol baja también la presión sanguínea y lo que hace es que entre en un estado pues, de relajación. Pero además de todo esto, actúa sobre el sistema inmune y sobre el sistema defensivo del cuerpo. ¿Por qué? Porque al aumentar la circulación, lo que va a hacer es activar todo el sistema defensivo que se va a poner alerta si entra cualquier sustancia que amenace la supervivencia de cualquier lugar del organismo, ¿no? Por tanto, esto todo del agua caliente, imaginaros. Es importante que a lo largo del día, pues cada 3/4 de hora o así, podáis tomar un poquito de agua caliente, pues alguna infusión que me guste, la podéis condimentar, bien, pero es importante que sea templado. El organismo va a evolucionar mejor, bien, no se va a inflamar tanto y os va a ayudar en este camino de la salud y de la Ayurveda. Hay una frase, y quiero acabar con ella, que decía Leonardo da Vinci, que decía que el agua es la fuente motriz de la naturaleza. Realmente somos agua y es muy importante y sobre todo hervida, si puede ser, porque bueno, hay muchos tipos de agua y mejor es que la hirváis y luego las metáis en un termo, incluso la podéis llevar o tomar durante todo el día a sorbitos. Si te ha gustado, por favor, dale a me gusta. Si no, compártelo, que también sería pues, pues algo bonito, ¿no? Realmente que todo el mundo se pueda beneficiar de todas las ventajas que tenemos en nuestras manos. Y namaste.